Cuando nosotros empezamos en las raíces hebreas decíamos, bueno, ¿y cómo nos vamos a guiar? No, es que existe el calendario judío, ¿ok? Y quiero que sepan que todo lo que existe hoy de literatura, de información, los sidurim, o sea, las formas de guardar, sí son judías. Todo es judío. Todo es judío. Todo. Al que no le guste, pues va a tener que hacer algo porque su Mesías es judío. Le informo que hasta su Mesías es judío. Yo cuando discuto con algún judío así, que no, es que ustedes creyendo en Yeshua, eso es idolatría. Y yo, ¿usted no se siente muy orgulloso de que mi Dios sea judío? Que nosotros los gentiles hayamos escogido a un judío como Dios. ¿Usted no se siente orgulloso de eso? Ah, esa es idolatría. Pues yo los molesto. Porque mi Dios es judío. Mi Dios, mi Elohim es judío y se llama Yeshua HaMashiach. Eso desencaja allá afuera. Eso desencaja aún a algunos de las raíces hebreas. Que usted declare que Yeshua es su Elohim, oh. Pero vuelvo a lo mismo, porque todo partió del judaísmo. Del judaísmo, y ese es uno de los problemas más grandes, Maxelina, que tenemos en este momento. Y es decir, es que lo vamos a hacer todo como los judíos. No, son nuestro marco de referencia para un documento que ellos han sabido solventar por más de 2500 años. Entonces, venimos donde los que siempre han conocido el mandamiento de la forma correcta y les preguntamos. Y nos entregaron el calendario judío. Nosotros ya para tirarlo para este lado decimos que es calendario hebreo. Y sí, es un calendario hebreo. Entonces, nosotros nos basamos a todas las fiestas de acuerdo a lo que está escrito aquí. Entonces nosotros en este momento estamos aquí ya en mayo, listos para Shavuot. Pero resulta que Shavuot, todos ustedes vieron que fue celebrado ayer. La mayoría de personas que vienen de lineamientos ortodoxos y judío-mesiánicos, que no son raíces hebreas, escúcheme bien, porque esas son las grandes diferencias, celebraron ayer Shavuot y la gente, pero ¿por qué, pastor? Y nosotros apenas vamos en el día 48, pero ¿cuándo es que? Todas las fiestas del Eterno me deben mostrar a Yeshua. Todas las fiestas del Eterno a nosotros, los que hemos creído en la salvación de Yeshua, nos deben mostrar a Yeshua, porque las fiestas son un marco profético de lo que Él vino a hacer por su pueblo. Y las fiestas de la primavera, las que acabamos de pasar, que inclusive Shavuot es como un repliegue de esas fiestas de la primavera, representan la primera venida del Mesías. Y algo que yo quiero que usted comprenda, que la primera venida del Mesías no fue aceptada por la mayoría de los judíos de la época, pero una minoría lo aceptó. Todos los discípulos directos de Yeshua eran judíos. ¿Ok? Entonces hubo una minoría que estando en ese momento sí aceptaron de que ese hombre que decía ser Elohim era Elohim. Porque el mismo Tomás se lo dijo: Adonai mío, Elohim mío. Tomás, el más incrédulo de todos, al que Yeshua le dijo: mira, mete tu mano aquí en mi mano y en mi costado y cerciórate que soy yo. Después de haberlo hecho, porque te garantizo que lo hizo, le dijo: Señor mío, Elohim mío, Dios mío. ¿Usted sabe lo que es un judío de esos varaos, farenaos? Decirle a un ser humano Adonai. Eso desconcierta en ese momento a todo el mundo.
Pues nosotros en este momento vivimos en unos tiempos donde se está desconcertando la gente de la manera en que nosotros creemos. Entonces, Pesach, ¿qué representa? La muerte del Cordero. ¿Cómo le decimos a nuestro Mesías? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hizo en Pesach? La primera celebración, darnos libertad. ¿De qué? De la esclavitud de Egipto. ¿Qué hace el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo? Nos da libertad del pecado de Egipto, el mundo en el que vivimos. Eso es un paralelo milimétrico, profético, de lo que el Cordero de Dios hizo por nosotros en Pesach. Panes sin levadura, una semana, 7 días. Esos 7 días equivalen al milenio. ¿Por qué 7 días y panes sin levadura? Donde no tiene poder el pecado. Él nos estaba diciendo, si Yeshua, Mashiach, llega a tu vida, el pecado no tiene poder sobre ti. El pecado no tiene poder sobre nosotros. Dígale al de lado, el pecado no tiene poder sobre nosotros. Él nos dio una fuerza y un poder para nosotros enfrentarnos al pecado. El pecado sin ejecutarlo es simplemente tentación. Y junto con la tentación nos da la. Yo solamente pregunto y sé que ustedes contestan. Ustedes ya saben. El problema es cuando por falta de alimento espiritual nos gana la tentación. La tentación gana si tu alimento espiritual no se está dando constantemente, si no estás claro y firme en lo que eres y representas, vas a caer. Hoy, mañana, cualquier día. O sea, tu preocupación, ¿cuál debe ser? Alimentarte espiritualmente. ¿Cómo nos alimentamos espiritualmente? Palabra, parashá, estudio, oración, alabanza, fiestas, Shabbat. Todo lo que tenga que, eso es alimentarnos espiritualmente. No hemos orado por las ofrendas. Dame el sobrecito para que oremos ahorita por ellas. Ok, me acuerdan ahorita para que oremos, porque antes de que hagamos el Abdalá, puedo orar por las ofrendas, orar por el Eterno por habernos dado las ofrendas. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos el ministerio, mire cómo las cosas del Espíritu fluyen, ¿no? Es que Dios es tan hermoso, Dios es tan bello cuando tú logras captar de la forma en que Él hace las cosas. Cuando nosotros empezamos a hacer las fiestas, todas las hacíamos de acuerdo al calendario judío, todas. El primer Pesach, a ustedes les tocó el primer Purim. El primer Pesach invitamos a Belarmino Duzán, nunca se me olvida, a que nos enseñara cómo se guardaba Pesach. ¿Te acuerdas de Belarmino Duzán? ¿Lo conociste? Pastor Rabino, el pastor. Belarmino Duzán, un hombre que vendía Biblias, se volvió cristiano por vender Biblias, lógico. Se volvió pastor por vender Biblias. Y por más de 60 años vendiendo Biblias, el Padre le reveló la Torah. Belarmino Duzán aquí en Miami fue una puerta de acceso al conocimiento, ¿cierto? Entonces yo me iba para allá los sábados por la mañana a ver cómo él enseñaba Parashá. Y en una de esas visitas le dije, pastor, ¿usted podría ir a la congregación y celebrar Pesach con nosotros? Perfecto. Él nos enseñó cómo se manejaba el seder de Pesach, pero la influencia de él, judío mesiánica. Él nunca manifestó ser casa de Israel o hablar de las dos casas. Él era Anusim, los Anusim, los descendientes de los judíos. Así se conocen los mesiánicos, los descendientes de los judíos. O sea que el judío mesianismo pretende que la restauración solamente sea para Judá, porque Efraín se murió. Pero resulta que Efraín se levantó. Y entonces él nos enseñó. Luego me dice una hermana, te presento a tal Moré. Y yo dije, ¿y qué es eso? Moré es maestro. Ah, Moré. Ok, ¿cuál Moré? Y me acuerdo que era un Moré que asistía a varias
sinagogas aquí en Miami y hablaba muy bueno. Y él fue el que nos enseñó cómo guardar Shavuot. Y en Yom Teruah nos fuimos para donde el rabino Abner. Allá, a Deerfield Beach, arriba, en West Palm Beach. Y él nos enseñó a guardar Yom Teruah. Entonces yo me mantenía detrás de todo esto para poder aprender, para darle a un pueblo que estaba saliendo del cristianismo este formato. Pero el Eterno a mí me dotó de algo que yo les digo a ustedes, y no sé, algún día harán una estatua conmigo con algún balancín, porque yo hablo mucho de la palabra balance. Entonces yo creo que me van a poner algunas pesas así en alguna estatua del pastor del balance. Me parece importantísimo para lograr el propósito que el Padre quería, entendiendo el auditorio, el nuevo mensaje, las posibilidades que teníamos en países como estos de aquí de América. Y yo dije, no, espérate, que yo tengo que jugar con todas estas situaciones, porque fui entrenado como ingeniero industrial. Un ingeniero industrial mira los procesos, mira la maquinaria, mira las personas y mira el tiempo, y puede acomodar todo en un salón para que la producción sea ágil. Y yo dije, no, espérate, que todas estas variables son importantes para traer ¿qué? Un balance, para hacer de la obra del Eterno un proceso digno que traiga fruto abundante. Y me empecé a dar a la tarea y me empecé a asociar con los hombres correctos, y empezamos a celebrar todas las fiestas de la misma manera. Entonces, cuando llegó el conteo del Omer, nosotros lo empezábamos igualito que los judíos. Se terminaba Pesach, y en la noche, cuando se acababa Pesach y hacíamos el Abdalá de Pesach, contó el Omer del día número 1, 16 de Nisan. Por lo tanto, por casi 3 años celebramos Shavuot el 6 de Sivan. Siempre. Podía caer un lunes, podía caer un viernes, el 6 de Sivan. Mira cómo obra el Eterno. Cuando el Espíritu de Dios habla y obra, uno sabe que es de Dios. Me llama un hombre de Orlando y me dice, pastor, quiero acompañarlo con mi familia en la fiesta de Shavuot. Imagínense usted, llevamos 3 añitos en las raíces hebreas, quizás 4. Y yo, ¿y usted cómo? No, yo he visto algunos videos suyos aquí en Orlando. O sea, ¿en Orlando? O sea que ya me están viendo en Orlando. Yo asustado. Ya me estaban viendo en Orlando. Y yo me sentía honrado de que una familia cogiera un carro 4 horas para ir a celebrar una fiesta con nosotros. Y yo, no, padre, aquí está pasando algo. Ya me conocen en Orlando. Y me dice, pastor, ¿qué día es la fiesta? Y recuerdo que era como un miércoles o un jueves. Y me dice, ¿y por qué? Y yo, pues porque 6 de Sivan. Y dice, no, pero como usted explica que en todas las fiestas debe estar Yeshua, mira cómo utilizó mi mismo formato. Él me veía. Y yo, sí, por eso, sí, pero si Yeshua en su resurrección es la primicia, o el Rechi Omer, la gavilla de cebada mecida, él resucitó Shabbat. Por lo tanto, Shavuot siempre tendría que ser un domingo. Y yo, perdón, ¿me repites? Sí, pastor, mire. Y empezó. Si Yeshua, acuerda que ya el hombre utilizó lo más importante en mi vida, amados. El hombre tocó la fibra correcta. Romanos 9:5, Yeshua es el Elohim. Yeshua es Dios, dice Romanos 9:5. Y yo vine con esa fe. Yo, sí, tenés razón, espérate. ¿Me podés esperar? Yo consulto. Y llamo a Pastor Ferley. Pastor Ferley, y le digo, de la misma manera. Yo no me puse a inventar mi retórica. ¿Para qué? Si la retórica de él me quebró a mí, pues la misma retórica va a quebrar a Ferley. Pastor, y se supone que Yeshua no es pues el Omer Rechi, de la primera gavilla. Dice, claro, pastor, y por eso
Él resucitó, dijimos ya, Shabbat. Él resucitó en Shabbat, o sea que el primer día del conteo de los meses debe ser un domingo, por lo tanto Shavuot siempre tiene que ser un domingo. Pastor, pues miremos la escritura. Y vamos a Levíticos capítulo 23, versículo 15 y 16, que es donde está el gran problema. Y yo quiero que todos ustedes lo vean, porque ¿qué es lo que yo quiero? Que usted no esté como, yo creo que en MS estamos como equivocados. Llevamos mucho tiempo acercándonos de la forma correcta a lo que textualmente la Torah nos puede presentar. Entonces, yo lo leo en una textual, usted lo lee en su Biblia, y en el versículo 15 queda el sinsabor. Queda el sinsabor, como que puede ser después de Pesach, pastor. Puede ser después de Pesach. ¿Ok? ¿Qué dice el versículo 15? Contaréis desde el día siguiente al día de reposo. Aquí dice al Shabbat. ¿Ok? Y claro, al decir y contaréis después del día de reposo, ¿cuál reposo? Pues el de Shabbat, el de Pesach. El de Pesach. Pesach es un reposo, ¿cierto? Sí. Ahí todavía queda como un saborcito. El día que hayáis hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida, otra frase sospechosa. 7 semanas completas. 7. Muy bueno, ya tú te estás metiendo en comprensión de lectura. Porque cuando no queremos comprender lectura, entonces, no es que 7 semanas completas son 7 días, no. 7 semanas completas van del primer día al séptimo día. Porque el Padre enseñó que es una semana completa, desde el primer día de la creación hasta Shabbat. Eso es una semana completa, punto. Capítulo 1 de Génesis. Pero como a ti estás peleando con las posturas, 7 días es una semana. No importa cuándo empiece. Sí importa. Sí importa. Porque el término una semana completa tiene que ver con primer día a Shabbat. Eso es una semana completa. Ahí solucionaríamos el problema y no habría tanta discusión, pero quiero que sepan que pasan por encima de ese. Entonces seguimos en el problema. Por lo tanto, el versículo 15 no nos soluciona esta situación, porque entonces siempre vamos a estar peleando. Ahora, si la persona se fuera al texto en hebreo, nunca va a traducir 7 semanas completas. Ahí no dice eso. Dice Sheva Shabbatot. Diría 7 reposos en hebreo. La traducción que dieron la mayoría de los textos que usted tiene y yo tengo dice 7 semanas completas. Es más, ¿cómo lo leemos en la bendición que hacemos de 7 semanas completas? La voy a cambiar este año. Este año la cambio. Este año la cambio. Voy a pronunciar lo que dice el texto en hebreo. 7 reposos. Así dice el texto. Dice Sheva Shabbatot. 7 reposos. Traducción, 7 semanas completas. Lo hicieron así, no hay problema. Y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué en el libro de Ruth. Porque en Shavuot se lee Ruth. Y hay un deleite en la información de Ruth que usted se vuelve loco. Una película. Ruth es una película de Torah. Una película de pura Torah. ¿Dónde se soluciona el problema? Y yo quiero que usted vaya con sus ojos al versículo 16. Hasta el día siguiente al séptimo reposo. Shabbat, solucionado. Ojo, hasta el día siguiente al séptimo reposo. Le hago una pregunta. ¿Cuál sería 7 semanas después el último reposo y el día siguiente? ¿Qué día da?
Ahí está solucionado el problema. En el versículo 16 dice que será al otro día del séptimo reposo. Y cuando nos vamos 7 semanas después, resulta que esa semana solo hay un reposo y es el de Shabbat. Solucionado el problema. Y se ajusta a la semana en que Yeshua resucitó. Porque él, para ese momento, el día 14 de Aviv caía martes para empezar miércoles. Y usted se va los 3 días y 3 noches y en Shabbat él resucita. Por lo tanto, el primer día de conteo del Omer es un primer día de semana. Me voy 7 semanas completas y termina en un domingo. Pastor Ferley me dijo, pastor, entonces yo creo que sí deberíamos cambiarlo porque tenemos que seguir exaltando a Yeshua. Y yo le dije, yo quería esa respuesta de parte tuya, porque yo necesito exaltar a Yeshua. Llamé al hermano y le dije, ¿sabes qué, hermano? No tengo cómo discutir lo que tú acabas de decir y te agradezco profundamente. Para este año vas a ser privilegiado. Voy a llamar a la... Bueno, en esa época éramos 25 gaticos, 30 gaticos, eso no era problema. Ahorita convenza 70 ministerios de que vamos a cambiar el día. Ya no. Pero yo llamo a cada uno. No, pastor, lo que usted diga. Hágale, domingo, no hay problema. Y recibimos al hermano en ese Shavuot, lo hicimos correcto. Y hoy tenemos ministerio en Orlando y en Panamá, gracias a Orlando. Ya conmigo, fruto. Arsenia Maura. Todo el que te hable de Torah te debe mostrar el fruto. En todas las áreas. ¿Usted no le parecía muy vergonzoso cuando estábamos en el evangelio que dábamos testimonio con la vida arrancada? Yo no sé si se veía más bonito, más glorioso, no sé. Pero con unas vidas desbaratadas y dando testimonio, Elizabeth. Unas familias vueltas nada y dando testimonio del amor de Yeshua. No. El núcleo central en cada hogar de Torah tiene que haber shalom. Y el shalom es integral. Y eso no quiere decir que el padre no organice. ¿Cómo llegamos? Yo llegué siendo un pastor desbaratado a la Torah, con un poco de situaciones difíciles, porque el cristianismo a mí no me las pudo solucionar fácilmente. Pero la Torah hizo un gran trabajo, una gran obra. ¿Por qué? Porque me dio los formatos, los límites, las ordenanzas, cómo vivir mi vida como creyente. Y le empecé a hacer caso y empezó el proceso transformador. Entonces, ¿por qué nosotros estamos celebrando Shavuot el día de mañana? Por Levíticos 23:16. Usted póngaselo a leer a la persona. ¿Qué dice ahí? Siguiente al séptimo, ¿qué? Muéstrame el séptimo. Vamos, cojamos un calendario. A ver, ¿cuándo fue su pesa? A ver, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muéstrame el reposo de esa semana aquí en el calendario. Ah, pues sí, Shabbat. Ah, bueno, ¿al otro día qué es? Ya. No, pero es que entiende que las frases, y empieza esa. El Eterno es un Eterno que cuando trae su revelación es simple. Mire, hay algo importante. Cuando nosotros estudiamos el libro de Ruth, yo tuve un gran amigo mío que me acompañó mucho tiempo en las raíces hebreas. ¿Y sabe por qué se fue? Porque yo repetía mucho una frase. Que yo actuaba con premeditación, ventaja y alevosía. Sí.
fuerte, es una frase fuerte, amada. Y todavía lo sigo haciendo. Sino que ya no lo digo para que no se vaya. Yo actúo con premeditación, ventaja y alevosía. Espero que sean espirituales y que disciernan si lo está diciendo el hombre carnal o el hombre espiritual. Porque cuando vemos a una Noemí y estudiamos el libro de Ruth de manera detallada, ella, después de que su nuera le dijo: ahora tu Dios es mi Dios y tu pueblo es mi pueblo, pues empezó a trabajar con premeditación, ventaja y alevosía, porque se conocía toda la Torá. Y le dijo: así, hija mía, ven, que nos van a redimir. Mandamiento. Ven, que tenemos pariente cercano. Ven, que existe el mandamiento. Ven, que las cosas de la Torá para mi pueblo se hacen así. Cuando usted lee el libro de Ruth, usted se deleita viendo cómo Noemí, de una forma u otra, aconsejó de manera minuciosa a su nuera Ruth para que hiciera lo que tenía que hacer como israelita y lograra el propósito. Eso se llama premeditación. ¿Por qué? Porque conocía la Torá. Ventaja, sabiduría. Y alevosía, a los pies de vos. Ya sabe lo que le tiene que agarrar. No, amados, es que cuando usted conoce el mundo espiritual, cómo se mueve el mundo espiritual, y a usted le dieron la herramienta paz poderosa, es así se mueve el mundo espiritual. Ejecútelo. Porque si no, entonces tú eres mentiroso. No sé si les conté lo de la fe descarada. Les conté lo de la fe descarada. Un rabino que tenía una fe pero bien descarada, ¿yo? El rabino, muy relajado, muy relajado. Se mantenía estudiando y no hacía más sino estudiar, y los otros rabinos lo veían: bueno, rabino, ¿y usted qué? No lo vemos hacer sino estudio y no la papita para la casa que va a comer mañana. Y dice él: yo no pedí nacer. Yo no le dije a nadie que me trajera a este mundo. El que me trajo, que responda por mí. El mismo que trajo a los pajaritos y les da de comer todos los días, es el mismo que me trajo a mí a este planeta. Que Él me responda todos los días. Cuando usted vive entendiendo que su Padre Celestial se lo ha dicho a los animales, ¿cuánto más a usted, amado? Y quiero que aprenda a discernir los conceptos de la fe descarada que en ciertos momentos aplica. No, espérate. Si no puedes físicamente, tú dices: espérate, que yo no puedo. Que me solucione el problema el que puede. Que yo no puedo. Yo no soy capaz con esta situación. Humanamente me es imposible hacer esto, aquello. Hay cosas que para el ser humano son imposibles de hacer. Muy difícil que lo logremos. No tenemos la infraestructura, la riqueza. No tenemos. Y le decimos: Padre, si no lo haces tú me metiste en este problema, tú sácame. Y lo más tremendo es que a veces somos nosotros los que nos metemos en el problema. Pero cuando le decimos: tú sabes que yo me metí en el problema y te pedí perdón, sácame, Él te saca. Porque reconoces que tú te metiste en el problema. Hay dos tipos de problemas: en los cuales tú provocas el problema, en los cuales el Padre provoca el problema para llevarte a otro nivel. Pero los dos te enseñan. Entonces en Ruth, cambian las circunstancias drásticamente cuando se toman decisiones.
¿Por qué les decía yo el día de hoy que yo quiero un Shavuot donde tomemos nosotros la decisión? Porque estamos yéndonos de Shavuot en Shavuot esperando que el Padre haga. Espérate, ¿cuál es tu decisión en el proceso? Yo quiero que tú tomes una decisión. No podemos ser ambiguos. Un pie aquí y otro aquí. Toma una decisión. En todo modelo de pensamiento, en toda ejecución de vida, toma una decisión. Yo decido esto, yo decido aquello. Vaya conmigo al capítulo 1 para que usted vea la decisión de Ruth, que no fue la decisión de Orfa. Que cambió el panorama para que Noemí dijera: espérate que aquí hay algo que hacer. Pastor, pero ahí no dice que ella le contó minuciosamente. Pero hay un lenguaje escritural que nos demuestra que sí se informaron cosas minuciosamente. Dice en el versículo 16: y respondió Ruth: no me ruegues que te deje. Imagínate qué rico yo decirle: hermano, yo quiero que vaya al ministerio. Pastor, no me ruegue que me vaya. A donde usted esté, yo voy a estar. Y a donde usted vaya, yo iré. De la misma manera que usted sirve a su Dios, yo serviré al suyo también. Ay, yo sería feliz, Padre. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré, dice la moabita. La moabita. Y se supone que los hijos de Israel, en ellos no hay engaño. He ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y con cualquier cosita, vámonos de aquí. Y una moabita, las palabras que dijo: a donde tú vayas, yo iré. Y a donde tú poses, yo posaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Usted sabe que yo lloraba con ese versículo cuando yo entendí este camino. Yo lloraba. Yo lloraba. Hay cosas que me han hecho llorar a mí en la vida. Hay cosas que me han hecho llorar a mí en la vida. Y es entender que el Padre siempre estuvo al pendiente. Hijo, tú me puedes buscar la canción Ríos de Babilonia. En el mismo hospital donde falleció Luis. Mercy. Estaba visitando yo a un hermano de la congregación hace algunos años y me entero que esta canción era el Salmo 137 y el Salmo 19. Yo decía: no puede ser. No puede ser. Y yo en medio de mi locura, en medio de mi rumba, en medio de mis cosas, yo escuchaba esa canción y yo bailaba. Y yo sentí algo. Y ese día, cuando supe lo que la canción decía, la escuché por ahí 10 veces al lado del mar, ahí, porque ese hospital queda al lado del mar, como en la entrada. Y mis lágrimas no paraban de salir. Porque lo encontraste. Ponla para que se prendan. Ponla para que se prendan. Escuchen esta canción. Y ya nos estaba llamando desde que estábamos en el mundo. No apagues las luces porque se me vuelve esto una discoteca. Solamente pon la cancioncita. Un peligro esa canción. Salmo 137, Salmo 19. A los ríos de mar. Ay, no, en inglés. En inglés. En otros
danzando eso en español en la discoteca. No nos hubiera funcionado. By the rivers of Babylon, there we sat down. Véala, este paró, vea. Yeah, we will. Pura alabanza, puro salmo. By the rivers of Y usted en la discoteca, vea. there we sat Y su sangre allá adentro, tú no sabes lo que estás declarando allá adentro. Tú no sabes que estás cantando esta canción en los ríos de Babilonia. Pero yo te sacaré de Babilonia. Yo te sacaré del mundo y volverás a mi tierra y volverás a mi lugar. Para lo que se me prende esto. now. How shall we sing the Lord? Yo lloraba recordando el hombre que yo era y el que era ahí, yendo a visitar a uno de mis enfermos. Cuando tú conoces la verdad, todo cambia. Cuando tú conoces quién eres, que puso el Eterno dentro de ti, todo cambia. El Padre te llamó de las tinieblas a la luz y fue capaz de entrar por ti a las tinieblas. Y en medio de la tiniebla, Él se manifestó para poderte sacar. Él te enamoró. Él te aceptó como tú eras. Él derramó todo su amor sin juicio contigo. Él lo único que quería era volver a tener a su hijo cerca de Él. Y no le importó en lo que había caminado. Es la grandeza de este camino, amados. Y usted con esto, yo sé que le van a venir memorias. Yo sé desde cuándo me estaba llamando a mí el Padre. Uy, yo sé desde cuándo el Padre estaba actuando en mi corazón. Yo sé cómo el Padre en aquella época me estaba llamando y yo no le quise escuchar. Y hoy estás en el camino de la claridad. Hoy ya pasaste. Hoy ya saliste de ese sistema. Hoy estás en la verdad. Hoy lo único que tienes que hacer es disponer tu corazón y tomar las decisiones y decir: a donde tú me quieras llevar, Padre, lo que tú me quieras enseñar. Tú eres mi Elohim y ya sé cuál es mi pueblo. Y empezar el camino. Véanlo a él como Noemí. Buena palabra, la Torah es Noemí. Y nosotros como Ruth, la novia, camino de redención. Vayan al capítulo 2 para que ustedes se den cuenta que esta historia estuvo muy bien contada desde antes. Cada uno sabía lo que tenía que jugar en el papel para encontrar la redención, para lograr el propósito. Cada uno sabía. Si leemos desde el versículo 10 dice: ella entonces cayó sobre su rostro y se postró en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí siendo yo una extranjera? Una moabita, que según la escritura tenían que pasar 10 generaciones para dejar entrar a un moabita allá. Odiados, porque los moabitas fueron los que no le dieron agua en el desierto a Israel y no los dejaron pasar por su tierra. Volvieron enemigos, pero no los podían tocar. El Padre no permitió que los tocaran porque acuérdate que los moabitas y los amonitas eran hijos de Lot y de las hijas, del rollo aquel. Había una familiaridad ahí con Abraham. Y esa extranjera, desechada por un pueblo, se postró delante de Boaz. Y mira lo que dice Boaz, el ricachón. Era un veterano ya él, con billete, bien organizado, el hombre. Y respondió Boaz y le dijo: he sabido en detalle, óigame pues, he sabido en detalle todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y cómo dejaste a tu padre y a tu madre. Pregunta, aquí en el capítulo 1 dicen que ella dejó al padre, la madre. Ahí no dice nada. No, que se murieron el marido, Maglón, el otro, y vámonos Orfa y Ruth con Noemí. Y en mitad de camino dijo Noemí: no, ustedes no se van a ir a sufrir conmigo, yo ya soy muy vieja.
yo ya no les puedo dar más hijos, no hay forma de nada con ustedes dos, se me devuelven, vayan para su casa. Orfa arrancó, pero Ruth dijo, no, yo me voy contigo. Pero ahí no dicen nada, pero mire el detalle que tenía Boaz. En detalle he conocido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y cómo dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra de tu nacimiento y has venido a un pueblo que no conocías. Recompense Yud-Hei Vahei tu obra y tengas un cumplido galardón de parte de Yud-Hei Vahei, el Elohim de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esta es una historia donde Noemí actuó con premeditación, ventaja y alevosía. ¿Por qué? Conocía la verdad de la Torah. Y empezó a crear un plan para que esa extranjera fuera redimida por Boaz. Hasta convertirla en su esposa. Y como esposa se le tenía que entregar nuevamente toda la heredad de su marido, todo lo que le pertenecía a Ebimelech y su descendencia, Elimelech y su descendencia se lo tenían que devolver a ella apenas ella engendrara el primer hijo y tuviera el nombre de Mahlón, de la descendencia de Elimelech. Y cuando usted viaja por todo el libro de Ruth, usted está viendo todo este potencial de bendición que el Padre trae a la vida de Noemí, porque se le había revelado la información de la Torah, porque estaba clara en la Torah, porque tenía los conceptos de la Torah totalmente claros. ¿Por qué unas personas avanzan más que otras en el llamado, en la unción, en el propósito del Eterno? Vaya conmigo por favor a Deuteronomio 29:29. Las cosas ocultas y las manifiestas pertenecen a Yud-Hei Vahei nuestro Elohim, para que siempre se apliquen las provisiones de esta ley. Las cosas ocultas le pertenecen a Yud-Hei Vahei y las reveladas a los hombres. Son de Yud-Hei Vahei, todas. Pero ¿por qué las revela? Porque hay un propósito especial a quien se las revela, para manifestar su gloria. Entonces es tan importante nosotros entender para qué el Padre te ha revelado toda esta información. ¿Por qué no la quiso dejar como la tenía? ¿Usted sabe cuántos hermanos cristianos católicos hoy, millares, no tienen esta apertura de revelación? ¿Por qué te la quiso revelar a ti? ¿Qué tienes tú de especial? Algo tienes que tener de especial. Fuiste escogido entre millones de personas. Usted conoce portentosos de la escritura, poderosos, hombres famosísimos, mujeres que han escrito libros por montones de cristianismo, y usted le llega a hablar del Shabbat y, mejor dicho, se desbaratan, se prenden. ¿Por qué? Porque no se les ha revelado. Y a nosotros simples, pequeños, insignificantes, nos lo reveló. ¿Cuál será el propósito del Eterno? Este calendario tiene un nivel de revelación, pero la casa de Israel se le entregó otro nivel de revelación. Vaya conmigo a Lucas capítulo 24. Porque me van abriendo la puerta que quiero mirar, porque hoy vamos a terminar temprano. Quiero que sepa. Ya son las 8:43. No, ya. Están moviéndome la mesa de Abdalá. Sí, no, porque mañana también nos vamos a reunir. Los 300 versículos que tenía para hoy los entrego mañana. Lucas capítulo 24.
Yo los invito que esta noche, como para que usted se deleite viviendo Shavuot, que apenas hagamos este Abdalá, vamos a entrar en Shavuot, pero para que usted se deleite en Shavuot, yo les invito a que lean los 3 primeros capítulos del libro de los Hechos. Eso es Shavuot. Pero un Shavuot fuera de serie. Es el Shavuot al cual Yeshua les dijo a ellos: no se muevan de Jerusalén porque les enviaré poder. ¿Cuándo? En Shavuot. Entonces yo quiero que conozcan desde la perspectiva, que inclusive pusimos un mensajito que ¿por qué los pentecostales no celebran Pentecostés? Y si lo celebran, no entienden que Pentecostés es la entrega de la ley. Pentecostés, estamos hablando de Shavuot, la fiesta de los 50 días, las semanas. Y tienen una fobia por la ley, por la Torá, por el mandamiento, impresionante. Lucas 24:44. Cuando lo tengan me dicen amén. El que está hablando aquí es Yeshua, resucitado. Yeshua resucitado, glorificado. El poder del mismo Elohim en un cuerpo humano perfecto, el segundo Adán, ahí, hablando con sus discípulos. De locos, eso es de locos, imagínate tú. Nosotros lo vamos a vivir. Nosotros vamos a vivir eso mismo. Lo vamos a ver. Aquel que dice en su Torah que no hay hombre que lo vea y viva, él dijo: me voy a dejar ver de los que no me buscaban. Hay el privilegio tan grande que tenemos. Y les dijo: estas son mis palabras que les hablé estando aún con vosotros. Espérate, pero si estabas ahí. Él estaba ahí. ¿Por qué habla como en pasado si él estaba ahí parado diciéndoles esas palabras? Porque les estaba hablando del Yeshua que no se había glorificado. Aquí estaba Elohim mismo con toda la grandeza, poder, majestad y soberanía. El otro era el forro, el vestido de carne que se había puesto para poder cubrir la maldad de los hombres, el pecado de nosotros. Y le dijo: estas son mis palabras que os hablé estando aún con vosotros, que tenían que ser cumplidas todas las cosas escritas acerca de mí en la ley de Moshe, en los profetas y en los salmos. Mira el privilegio que tenemos, que estamos en ese mismo lugar y ya se nos ha revelado todo el libro. Usted ya no es de los que dice: escúcheme bien, no, es que lo del Antiguo Testamento, eso era para el Dios del Antiguo Testamento. No, nosotros estamos bajo la gracia. Usted ya no está en eso. A usted ya se le reveló la ley, los profetas y los salmos. Usted está en el mismo nivel de esos hombres que caminaron con el resucitado, no con el que iba a morir, no, con el que ya había resucitado. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Pregunta. Padre, ¿a quién les abrió la mente para que entendieran las escrituras? A los discípulos. Cuando él vino, había un gran número de judíos que llevaban años y rabinos bien famosos, famosísimos. Hoy hay literatura de ellos por montones. Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, Gilel, Shammai. ¡Oh! ¡Aleluya! Y 12 pescadores, más 120 que se les pegaron. De ahí les reveló, no a estos, a estos. Por lo tanto, usted se tiene que posesionar de la revelación
que el Padre le ha dado a los que creen en Yeshua. Usted está por encima, su revelación es superior. No tenemos que estar peleando y defendiéndonos si lo estamos haciendo mejor o peor que los judíos. Lo estamos haciendo al nivel de revelación que nos corresponde. La revelación que me corresponde porque yo creo en el Mesías Yeshua. Yo estoy en otro nivel de revelación. ¿Tú crees que voy a estar peleando con personas que están en otro nivel de revelación? No. Yo sé el nivel de revelación en el que se me puso. Póngase de pie, amada familia.